¿Qué tal, Connie? Muy buenos días. Ya, ok. Voy a empezar a compartir pantalla. Les comparto el PIR de ahí para que me puedan seguir en el caso de que vayan acompañándome junto con las explicaciones. Así que lo dejamos ahí. Ya, ahí estamos. Voy a empezar a organizar el tema de las pantallitas. Ya, no sé si estoy algo trabado por casualidad, porque escucho de repente el sonido medio trabado. No estoy seguro si es así. Si alguien me puede hablar así o... Se escucha bien, profe. Ah, perfecto. Ya, muchísimas gracias, Isi. Ya, ok. Entonces, bueno, aquí me sale clase 1, pero ustedes deberían ver clase 2, en verdad. La clase que nos corresponde hoy día tiene que ver con campo y dipolo eléctrico, ¿ya? También tiene que ver con la parte de electrostática y que tiene que ver con cargas que de alguna manera son estudiadas en reposo, ¿ya? Así que son fotos nomás los que estamos estudiando y viendo más o menos cómo se trabaja, ¿ya? Bueno, en el caso de que exista alguna persona de la otra sección, indíquelo por favor, si no, si son de estas, pongan que es de estas, ¿ya? Para saber y tener más o menos conciencia de quién es el colado o la colada. No, es solamente para tener ahí el registro y tener después conciencia de él con quién estuviera. Bueno, en verdad esta cuestión la hago yo nomás para yo saber, pero si no, no respondo. ¿Ya? Esta es la 2. O sea, si están oficialmente conmigo, esta es la 2. Ya les comparto el feedback de nuevo a las personas que van llegando. Muy buenos días a quienes no he saludado y quienes tampoco me han saludado. Oye, súper bien. Pirdec 50, 52, ya estamos entrando, perdón. Voy a cambiar la diapo sin querer, lo siento. Ya, ahí estamos. Ya, rapidito entonces, para que me puedan ir contando. ¿Cómo está el ambiente del aula hoy día? Cuéntenme más o menos cómo se sienten. Sé que no son todos los estados de ánimo, pero por lo menos pongan el que más se asemeja a lo que están sintiendo ahora antes de partir la clase. Perfecto, soñolientos, soñolientas, por supuesto, eso está claro. No veo a nadie realmente muy triste. Perfecto, algunos orgullosos, muy bien. Muy bien. Alegría también dentro de todo se nota. Debe ser porque estamos partiendo el día, está llegando el calor también. No tengo idea cuántos grados van a ser hoy día, pero supongo que debería estar pesadito. La noche estuvo bien, bien calurosa. Ya, muy bien. Para que vean más o menos cómo estamos, les voy a mostrar más o menos las respuestas, ¿ah? Aquí está. Ya. Hay de todo un poquito, pero en general tenemos buenos indicadores para partir el aula. Ya, a pesar de la soñolencia, espero que de alguna manera podamos ganar un poquito ahí no sé, de ganas, de un poco más de ánimo. Ya, así que partamos nomás. Ya, tenemos dos objetivos el día de hoy, chiquillos, chiquillas. Ustedes me dicen en el momento en que ya se entiendan o no. Tenemos la misión de reconocer y comprender el concepto de campo eléctrico y su impacto o su importancia al describir el dipolo eléctrico. Y eso es otro concepto más, ¿ya? Son los dos conceptos claves de hoy día, que si bien pueden ser sencillos de describir, ¿ya? Así que este objetivo yo creo que debería ser sencillo. Las aplicaciones que tiene son parecidas a la de la fuerza, porque obviamente nacen prácticamente de ahí. Y aquí vamos a tener una complicación, me voy a arriesgar hoy día con una explicación un poco más elevada, que tiene que ver con el cálculo, así que ahí vamos a ver si se entiende o no se entiende. Si no, misión alternativa sería mostrarles la fórmula nomás, ¿ya? Pero de todas maneras, bueno, este es nuestro primer objetivo. Segundo objetivo, acuérdense que tiene que ver con el seminario, porque claramente es un objetivo un poco más práctico, y que vamos a ocupar los aprendizajes de campo y dipolo para resolver algunos problemas que se propusieron desde coordinación, ¿ya? Y bueno, utilizar algunos de estos conceptos claves, si esa es la idea, pues. El concepto de carga, que algo hemos hablado ya en las primeras clases, la fuerza eléctrica, que ya también lo hablamos, Coulomb, por supuesto, empieza a tomar preponderancia por el tema de las unidades y obviamente la ley de Coulomb, que habla de la fuerza eléctrica, ley del inverso al cuadrado, que seguimos trabajando con ella, productos nuevamente, campo eléctrico y dipolo. Ya la idea hoy día también es reforzar un poquito lo que hemos visto en la clase anterior,
y jugar un poco con esos conceptos. Y a fin de cuentas de eso se trata, pues la ciencia crece como en escalones. Agarramos un concepto, después tratamos de forzarlo al siguiente nivel. ¿Se entienden los objetivos, chiquillos, chiquillas, o no? Sí, Y profe, perfecto. Muchas gracias. Ya, Pirdex dice que vamos ok. Perfecto, sí, sí, perfecto. Los que me respondieron en el Zoom, muy bien. Los que me respondieron en Pirdex son 65, estamos casi todos en Pirdex. Muy bien, muy, muy bien. Ya, tenemos aprobación por lo que veo. Súper bien, veo que se entiende. Ya, un pequeño review rápidamente antes de enfrentarnos a los conceptos un poco más complicados. Espero que le hayan dedicado un poquito de tiempo. Si no le dedicaron tiempo, bueno, revisen su feedback automático de ayer. ¿Ya? Así que traten de completar estas diapos para por lo menos tener ahí alguna, a ver, evidencia del cómo ha sido su trabajo a lo largo de la semana. ¿Ya? Hablamos la semana pasada del tema de la fuerza eléctrica o la ley de Coulomb, ¿ya? Y teníamos algunas de sus propiedades que eran, bueno, todo se englobaba en una ecuación como esta. ¿Ya? No voy a leer todas estas cosas, pero simplemente lo podemos resumir en lo siguiente. Tenemos una fuerza que proviene a causa de la naturaleza eléctrica de las cargas. Por ende, está relacionada con una carga 1 y una carga 2. Es decir, necesitamos a lo menos dos cargas para poder describirla. Eso es uno. Además de eso, como sabemos que existen cargas descritas positivas o negativas, o sea, tienen la propiedad de la carga positiva y la propiedad de la carga negativa, no conviene ponerle un signo porque como es una propiedad, no es, voy a decirlo así en estricto rigor, un tema aritmético. No es que tengan signo realmente las cargas. Nosotros les ponemos esa propiedad para poder distinguirlas, ¿ya? Por ende, aquí en este caso, si nosotros quisiéramos saber solamente la intensidad de la fuerza eléctrica, nosotros necesitamos solamente la magnitud de las cargas. Por eso sale el valor absoluto ahí, ¿ya? Bueno, tenemos eso. ¿Qué más? Tenemos que la fuerza eléctrica también es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa las cargas, es decir, a R. No olvidar, no inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y además de eso, tenemos una constante que es la constante eléctrica, que describía o escalaba un poquito la magnitud de estas fuerzas eléctricas que existen aquí, y deberíamos saber que esa constante es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado partido en coulomb al cuadrado. Ya, por lo menos hasta aquí, estos elementos que se encuentran acá describen la intensidad de la fuerza. Ponerlo así. La intensidad. Y lo último que me queda por mencionarles es ese versor de ahí, que es el versor que indica hacia dónde va a ir la fuerza que ustedes están describiendo. ¿Ya? O sea, si yo tengo la carga acá y ese es mi sistema de referencias, bueno, ¿qué pasa? O por lo menos mi diagrama de cuerpo libre, voy a llamarlo como lo nombrábamos en mecánica. Esta carga de acá está induciendo una fuerza hacia allá. Entonces el vector R-tongo debería ser un vectorcito de tamaño 1 que está apuntando hacia allá y me dice solamente la dirección y el sentido. ¿Ya? Tenemos una consulta. Oh, ya, perfecto. Ya, Renata, no tengo ningún problema con eso. Sí, lo podemos conversar. Hablemos en el seminario porque igual tenemos algo que mencionar ahí al respecto. Pero es muy leve, pero vamos a hablarlo, el tema de la serie trigoeléctrica. Eso tiene que ver algo con... A ver, voy a mencionarlo nomás para no quedarme estancado en esto. El tema de la serie trigoeléctrica está relacionado principalmente con el tema de la electrización, del cómo se cargan los cuerpos. ¿Cachai? Muy sencillo, tiene que ver con el cuando se frotan dos cuerpos distintos, cuál es el que tiene más tendencia a ceder electrones o a recibirlos. ¿Cachai? Entonces está organizado cada material en una serie que ahí podemos decir cómo se trabaja cada uno. Si frota ahí ebonita con madera, va a pasar uno electrones de un lado para otro, y no es lo mismo flotar ebonita con metal o con lo que sea. ¿Cachai? Entonces la serie trigoeléctrica organiza dependiendo de cuál es más propenso a entregar o cuál es menos propenso a entregar electrones. ¿Ya? Después les voy a mostrar una y ahí podríamos trabajarlo de manera un poquito más sencilla. ¿Ya? Lo importante es que no hay de qué, Renata. Chiquillos, chiquillas, ¿se entiende el concepto? Por lo menos ya de la fuerza eléctrica tenemos ya buenas nociones, tenemos ya un poco más de confianza de lo que ha pasado en esta semana. ¿Sí? Ya. Pongan ahí en el PIRDEC, no hay problema. Mónica, perfecto, muy bien. Sergio, entendido. Fran, lo mismo. Ya.
estoy atento a todos los parámetros que me están entregando, ¿ah? Entre chat y peer deck estoy jugando. Me la veo que el peer deck tiene un montón de ¿cómo se llama esto? De participación, así que eso estamos muy bien. Ya. Bueno, en base a este concepto vamos a construir los que vienen, ¿vale? Así que de alguna manera hay que entenderlo bastante bien, como va a empezar de alguna manera ya a describir algo un poco más complejo. ¿Ya? Así que avancemos entonces. Ya, parte de nuestra clase es no olvidar tener buena actitud, por favor. Ya no se olviden la actitud, es la disposición a actuar. Así que si están soñolientos o soñolientas, puede que eso a lo mejor no esté muy, no esté muy activo hoy día. Pero la invitación obviamente es a interactuar conmigo. ¿Ya? Bueno, si pueden mostrar la cámara mucho mejor, pero si están con pijama, bueno, supongo que no es necesario. ¿Ya? Bueno, una motivación para el día de hoy, que esto tiene que ver obviamente con uno de los conceptos que es clave. Dice, ¿cómo es posible que podamos comunicarnos con una persona que se encuentra en el otro lado del mundo y percibir por teléfono que estamos hablando casi instantáneamente con esa persona? ¿Ya? Les pido que por favor den sus opiniones, describan, démonos no más de 2 minutos, yo creo que está bien. Voy a ponerlo aquí. Así que 2 minutitos. ¿Ya? Solamente para que me cuenten su opinión. La energía, me dicen por aquí, debido a las antenas. Ok. Estoy leyendo aquí un poquito de las cosas que van diciendo, ¿eh? Los satélites. Igual es interesante el mencionar el cómo es que lo hace casi instantáneamente, ¿no? Si voy a estar en Corea y estarte hablando aquí. Las ondas, ondas electromagnéticas, ondas satélites, ondas electromagnéticas. Gracias al excelente trabajo de nuestras compañías telefónicas. Muy bien. Ondas, antenas. La mayoría de ustedes se acerca al tema de las ondas, ¿eh? Mm, Creo que sí. Sí, la mayoría de ustedes. Creo que estamos muy cercanos al concepto de ondas, así que lo interesante es que eso, a ver, la mayoría de ustedes responde ondas, pero quizá no explica el cómo es posible que sea tan rápido. O hay ondas así de rápido. Ya, perfecto. Aquí alguien dice que la señal viaja a la velocidad de la luz. Las distancias del planeta son pequeñas para esta. Interesantísimo. Ya, me gusta, me gusta. Ya, nos quedan 7 segundos, así que ya, voy a recibir ya sus respuestas, ya parafraseé algunas ahí que me parecieron re interesantes también. La mayoría de ustedes se centra en el tema de las ondas, me parece muy bien, ¿ya? Al final vamos a tratar de abordar este problema, a ver si es que de alguna manera lo podemos solucionar, ¿ya? Ok, vamos con algo un poco más fino, ¿ya? Campo eléctrico. El concepto de campo eléctrico es algo, miren, relativamente, no, yo voy a decir literalmente nuevo, nuevo. Es un concepto muy difícil de asimilar y a mi gusto, yo digo difícil porque obviamente entiendo las personas que no se familiarizan con la física y entender el concepto de campo es una cuestión realmente abstracta. De hecho, Newton murió sin conocerlo. Newton no tenía idea de qué es lo que pasaba, por ejemplo, entre la Tierra, me quedó horrible esta cuestión, ya, entre la Tierra y la Luna, porque él tenía de alguna forma la concepción de que si tú podías aplicar una fuerza, ¿estoy pegado? ¿O no? Perdón, no, No, profe. ¿No? no, todavía no. Sí. Ah, ya, ok, ya. Perdón, puede ser algunos que están ahí con problemas de conexión. Ya, pero no importa, esto está quedando grabado, así que si hay alguna cosilla ahí dando problemas, por último le miran ahí ¿cómo se llama esto? El video. Bueno, la cuestión es que Newton no tenía idea de qué es lo que hacía que la Tierra pudiese atraer a la Luna o viceversa, porque siempre en su concepto las fuerzas se aplicaban a través del contacto. Entonces, nunca realmente pudo resolver el problema, murió sin saberlo,
y solamente lo llamó la acción a distancia, por así decirlo. La acción a distancia, así como que ya, bueno, no tengo ninguna respuesta mejor, así que se comunica, pues de alguna forma se comunican, no hay nada entre ellas dos, pero se comunican, se atraen. Bueno, ¿qué es lo que tuvo que pasar? Bueno, un tipo, esta historia yo no se la voy a contar completa, pero es una historia a mi gusto fascinante, donde, bueno, aparece un humano que prácticamente no tenía por dónde idear este concepto. Esta persona fue Michael Faraday, y él, dentro de, miren, como que les voy a elaborar un pequeño contexto, ¿ah? Michael Faraday era una persona absolutamente desprovista de recursos, plata, educación a nivel matemático, no tenía nada en ese sentido. Pero el tipo tenía algo muy valioso, que era probablemente uno de los mejores estudiosos experimentales que han existido. Es como, miren, ¿cómo podría mencionar a esta persona? Es como jugar al cubo Rubik, no sé si conocen este cubito en donde uno tiene que jugar con el tema de los colores. No saber nada de matemáticas, pero tener claras nociones de cómo se resuelve. ¿Cachai? Y como sea que si tú le entregues el cubo Rubik a esta persona lo resuelve, pero no te lo puede describir, no sabe qué está haciendo, solo lo hace. Ya, bueno, Michael Faraday tenía ese don, por así decirlo, como de saber qué piezas mover y cómo jugar con la materia, o con las cuestiones que él tenía y a cuentas, perdón, y elaborar algo. Y además de eso, el tipo era sistemático. La cuestión es que este gallo elaboró una especie de libro de apuntes en donde él hacía sus estudios y él experimentaba con ciertos elementos eléctricos. Y dentro de esas cosas, el tipo elaboró algunos monitos en donde él hablaba de cómo se movían ciertas cargas, por ejemplo, ciertas partículas a medida que él de alguna manera iba jugando. Digámoslo literalmente, porque el tipo le encantaba jugar con estas cuestiones. La cuestión es que este gallo no, miren, elaboró algo en su mente, no sé cómo lo hizo, pero lo pensó así. Le puso el concepto de campo, o le puso el nombre de campo, porque imaginó algo sencillo. Lo que hacen las partículas es como tener una especie de superficie. Si la superficie fuese plana y yo pongo una pelotita aquí, gravitacionalmente hablando, esa pelota no se va a mover ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda, ni hacia arriba, ni hacia abajo, porque está equilibrada. Pero si nosotros pusiéramos, por ejemplo, en este mismo sector, una especie de curvatura, voy a ponerlo así, lo voy a dibujar un poco mejor, lo voy a dibujar de lado. Pensemos que está así la curva. Y yo pongo una pelota acá. ¿Ya? Voy a arreglar esto. Ahí. Eso. Y yo pongo una pelota aquí. ¿Concuerdan conmigo en que esta pelotita, si gravitacionalmente estuviésemos describiendo este problema, solo por la fuerza de gravedad, la pelotita tendería a caer hacia acá? ¿Correcto? ¿Entiendes, cierto? Hasta aquí puedes responderme en el Zoom, porque así interactúa un poquito más rápido. ¿Sí? Perfecto. Ya. Y contrario a eso, si tú tienes algo así, por ejemplo, y tú pones una pelotita aquí, más o menos a la misma altura, voy a ponerlo así, la pelotita se va para afuera, o afuera de la distorsión que existe. ¿Ya? Entonces, bueno, teniendo esta idea, Faraday se dio cuenta de lo siguiente, que cuando tú tienes, por ejemplo, una carga positiva y tienes una carga negativa, y la voy a dibujar así, comillas, más grande. No tienen por qué ser más grandes o más chicas, no importa, pero sirve para poder entenderlo. Si tenemos cargas distintas, sabemos que se atraen. Pero lo que él trató de proponer es que si esta podría ser la carga prominente, esta carga está distorsionando algo. No sabemos qué. Después fue el espacio. ¿Ya? Hoy día debería ser el espacio. Entonces, ¿qué es lo que produjo? Produjo una curvatura que hizo que esta partícula que está acá tendiera a caerse hacia ella. Entonces, si yo tuviese que hacer el mono más o menos completo, sería que ya, la carga negativa distorsionó el espacio y formó esta bolsa, y cosa de que cuando tú pones, por ejemplo, la carga positiva acá, esa carga positiva tiende a irse hacia ella. No es por culpa de que se atraen, sino que es simplemente culpa de una distorsión que existe en el espacio que nosotros no estamos viendo, pero que se comporta como si fuese una planicie, como un campo. ¿Me doy a entender bien? Esto es para el subprimero.
¿sí? Es monumental. Y piensen en esto, ¿ah? Es fuertísimo, es fuertísimo. Yo coincido con ustedes, es súper fuerte, porque piensen en una persona que, en términos académicos, él no manipulaba las matemáticas, no las dominaba de ninguna forma. O sea, el tipo conocía algunas cuestiones, sí está claro, pero para poder entender, imagínense, está ahí solucionando el problema que 250 años atrás Newton, el titán prácticamente de la física, no pudo resolver. ¿Cachai? Entonces, este gallo no era cualquier cosa, era un tipo realmente muy, muy ingenioso. Sí, no hay problema. Bueno, lo que yo mencioné un poquito, que sí, sí, coincido, es igual a los Simpsons, y fíjense que de alguna forma, voy a repetir lo que había dicho hace un rato, si es que existe una carga prominente, esa carga lo que está haciendo en realidad, voy a interpretar distinto la fuerza, lo que está haciendo no es atraer la carga, sino que esa carga negativa que estoy indicando acá está distorsionando el espacio para que esta carga que está cerquita, de alguna manera, tienda a ir hacia ella, como que se caiga, así decirlo. ¿Cachai? Es una interpretación totalmente distinta, que casi es como un juego de niños, pero este tipo lo hizo así. ¿Y qué tiene que ver esto con los Simpsons? Como dice ahí en parte Renata. Sí, porque en un capítulo de los Simpsons, si mal no recuerdo, Homero salía jugando en el espacio y tiempo y toda esa cuestión. Y no es coincidencia que cuando, por ejemplo, hablemos de relatividad y muestren cuestiones del espacio, salga esta idea que yo les estoy mostrando. Porque de hecho Einstein tomó las ideas de Faraday para describir el cómo se distorsiona el espacio y el tiempo. ¿Ya? No es cualquier cosa. El mismo Einstein tomó a este personaje para poder generar sus ideas. Me doy a entender bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? El concepto de campo eléctrico nace precisamente porque una carga induce o estimula, por así decirlo, el movimiento de las otras cargas a distancia, ¿ya? Y esa acción invisible es a causa de que se distorsionó de alguna forma el espacio por culpa de que la carga le dice al espacio cómo doblarse. ¿Me doy a entender bien en eso último? Las cargas, el hecho de que existan cargas, van a distorsionar el espacio de alguna forma y eso va a producir que existan las atracciones o las repulsiones. ¿Entendido? Ahora sí pueden responder en el PIDEX, ¿se entiende? ¿Sí? Ya. Mi Profe, mención honrosa, dígame. y si las fuerzas fueran de igual magnitud, no modificarían el espacio en En igual, igual proporción. sí, pero igual se Sí, atraen pues, o se repelen. claro, claro. Bueno, claramente aquí el problema se transforma en otra cuestión un poco más difícil, ¿cachai? Pero podríamos mencionarlo así. Eh, a ver, tenemos una carga positiva y tenemos una carga negativa, igualmente prominente, por así decirlo. Esta de alguna manera distorsiona el espacio de una manera, esta distorsiona el espacio de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No es que se generen dos hoyitos, por así decirlo, pero lo que va a estar ocurriendo acá es que la distorsión de esta y la distorsión de la otra van a generar de alguna forma que una caiga a la otra. Sé que puede ser medio complicado lo que estoy diciendo, pero fíjense que cuando decimos que se atraen, aquí podríamos aferrarnos solamente al concepto de fuerza, ¿no? Cuando decimos que se atraen, la distorsión del espacio de alguna manera ayuda a que ésta orbite. Pensemos que, no sé, pues, no van a moverse en línea recta, una va a caer pegada a la otra, sino que simplemente están rotando, por ejemplo. Lo que pasaría con la Luna y la Tierra sería que, por ejemplo, esta orbita esta. No sé, supongamos que la giran así, ¿ya? Si tuviéramos nosotros aquí parados, en la partícula positiva, nosotros veríamos la negativa girar. Pero eso no puede violar las reglas de la física. De alguna manera tiene que ser simétrico porque las fuerzas de atracción son las mismas. Entonces, como tú lo mencionabas, si tú te parabas acá, verías exactamente lo mismo. Y aquí no sería la partícula, no serías tú el que orbita la partícula positiva, sino que sería la partícula positiva la que está orbitando alrededor tuyo. ¿Cachai? Todo depende de alguna manera de la perspectiva. Esto yo sé que es complicado, traten de tomar este último comentario como algo anexo al curso, ¿ah? No es necesario saberlo así. Pero esto tiene que ver con relatividad. ¿Ya? Efectivamente, Vicky, es otra forma de ver la atracción en ese sentido. ¿Depende del punto de vista de esta cuestión? Sí. ¿Va a distorsionar el espacio y bueno, voy a decir tiempo también, el espacio? Sí.
Sí. ¿De tal manera de que las cosas se puedan atraer? Sí. ¿Como que forman una bolsa en donde ambas van a estar después pegadas juntas? Sí. Algo así deberíamos entender. ¿Ya? Y si de alguna manera son dos partículas positivas, por así decirlo, bueno, esto sería más o menos como poner, ellas distorsionan el espacio de alguna forma de que, por ejemplo, sería como un cerrito y las dos de alguna manera se repelen y caen para el otro lado. ¿Cachai? Son formas de interpretar distinto, pero que obviamente explican muy bien lo que está pasando. ¿Cachai? ¿El hecho de que las cargas se atraigan o se repelan es debido a la curvatura que se genera en el espacio? Sí, Pablo. Sí, efectivamente. Esa es la interpretación que estamos dando hoy día. Por eso el concepto de fuerza es bien conflictivo. ¿Ya? Bien conflictivo. Mucha gente dice incluso que, por ejemplo, la gravitación es una ilusión. Y coincidimos, pues, porque efectivamente lo que está pasando aquí es que las masas o las cargas están distorsionando el espacio de tal manera que se ve que los cuerpos caen o que se atraen, pero en realidad parece que no es así, ¿ya? Entonces, ¿los agujeros negros tienen carga eléctrica o no? Bueno, ahí es otro tema, ¿ya? Pero sí, como tienen materia y están hechos de material, en física lo llamamos bariónicos, pero como están hechos de material de algún tipo, tiene naturaleza eléctrica, así que además de tener masa, tiene también carga. Ya, yo dije que iba a hacer una mención honrosa, me di una vuelta bien grande con esto. Aquí sale esto como un comentario. La forma de medir cuánto o qué tan intenso es ese campo o qué tan intensa es esa curvatura, por así decirlo, bueno, obviamente no la podemos ver, pues, es invisible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros debemos poner una partícula para probar. Por eso la llamamos partícula o carga de prueba. Se le llama generalmente con el símbolo Q sub 0, ¿ya? ¿Y qué características tiene esta partícula que vamos a poner acá? Bueno, esta partícula la ocupamos solamente para poder probar en distintos puntos. Esta partícula no debería generar un campo. Rara, ¿eh? Tiene carga pero no tiene campo. Ya, bueno, en fin, la cuestión es que la inventamos con estos fines, como para poder saber qué es lo que pasa con esta carga que sí es real, en términos de a qué distancia está actuando, voy a ponerle R, y con qué intensidad del campo puede estar empujando o atrayendo. ¿Ya? Por definición, esta carga es positiva. ¿Ya? ¿Podríamos haberla nombrado negativa? Sí, pero insisto, por una cuestión de tradiciones, porque nos gustan las cuestiones, comillas, felices, no sé, me imagino algo por el estilo. Ya, positiva. ¿Ya? Así que de ahora en adelante todas las cargas de prueba son positivas. ¿Ya? Y ahora es la última vez que les pregunto. ¿Se entiende esta diapo? ¿Sí o no? Pueden responder en Pirides, por favor, para que vayamos avanzando. Sé que me dio una vuelta larga, pero creo que era necesario. Profe, una Diga. duda. ¿Cómo se llamaba la persona que descubrió esto de la distorsión del espacio y todo eso? Ya. Michael Faraday. Michael Faraday. Para la gente que estudia física, él es un héroe, por si acaso. De hecho, la historia después se vuelve más fascinante. Mucho más. Después, si quieren y nos queda tiempo, les cuento en qué quedó toda esta cuestión. Pero Michael Faraday es la clave. Ya. ¿Algunas dudas, consultas que me quieran hacer? No sé, Álvaro, si tienes ahí alguna cosilla que decirme. Viste que a lo mejor puede que te haya quedado algo en el tintero. De repente, si tu duda se puede solventar en las diapos que vienen. Pero, ¿duda, consulta? Nada de momento. Profe, la Dígame. carga sub cero sirve solo para saber la magnitud de campo eléctrico, ¿no? Sí, sí. Eso lo vamos a abordar ahora un poquito más adelante, así que no se preocupen porque en realidad, como les dije, es una mención honrosa esta diapo, pero va a tomar importancia para después. ¿Ya? No hay problema, Connie, te lo mando al tiro. A ver. Ya, avancemos, porque veo que la mayoría creo que ya va entendiendo. Bueno, esta es una diapo casi de paso, ¿eh? Pero fíjense, si yo tuviese una carga positiva que quiero describir su campo, o sea, saber su interacción con las otras cargas, por así decirlo, yo voy a poner una partícula de prueba aquí, en algún lado o en algún punto del espacio. La podría poner donde quiera, ojo, ¿eh? Ya, como es de prueba, nosotros la inventamos, nos sirve simplemente para poder decir, ya, cómo interactúa el espacio aquí, o sea, la carga y el campo, ¿ya? En fin, sabemos que existe una distancia
en la cual esa carga de prueba la vamos a poner con respecto a la carga original, a la que nosotros queremos ver. Y además, como esa carga de prueba es positiva, si la carga generadora del campo es positiva, entonces esa carga de prueba se va a ver repelida. Por ende, el concepto de interacción o el concepto de campo estaría yendo en esa dirección y en ese sentido. Por ende, decimos que el campo eléctrico generado por esta carga positiva va hacia afuera, por así decirlo. Porque pusimos una carga de prueba positiva y entonces la carga de prueba positiva como que se repelía. En cambio, si tenemos una carga negativa que está generando el campo que a nosotros nos interesa, entonces esa carga de prueba donde yo sea que la ponga va a sentirse atraída, y como se siente atraída, bueno, el campo eléctrico de esta carga es atractor de partículas de prueba, es decir, apunta en esta dirección y sentido. ¿Me doy a entender bien o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? ¿Todo entendido? Ya, buena pregunta. Sergio dice ahí entonces, ¿las cargas originales no sienten atracción o repulsión? Para fines de nuestro estudio, no, porque nuestro sistema de referencias está puesto en el lugar de estudio. ¿Cachai? Entonces ella consigo misma no se atrae ni se repele por la tercera ley del movimiento. O sea, no sé si se acuerdan de mecánica, pero yo no puedo volar levantándome los cordones de los zapatos. Entonces ella, por mucho que quiera intentar empujarse, no puede, ¿ya? Se necesita algo externo. ¿Ya? Así que la respuesta es no. No sienten atracción o repulsión respecto de sus propias cargas. Hasta aquí, ¿cómo estamos, chiquillos, chiquillas? ¿Todo bien? Pirlek dice que estamos bien. ¿Ya? Sí, efectivamente veo que vamos bastante bien. Ya. Entonces, muy importante, ya las personas que vayan interactuando conmigo, insisto, respondan el Pirlek ahí. Mi último comentario. Entonces, cargas positivas van a tener posibles campos que se alejan de ellas, porque la carga de prueba se va a repeler. En cambio, cargas negativas van a generar campos que son, por así decirlo, que apuntan hacia ellas. Ojo, muy importante con esta cuestión, muy, muy importante. El hecho de que el campo vaya para allá o vaya para acá, lo llamamos con la letra de por si acaso, el hecho de que el campo vaya para allá o para acá no quiere decir que una carga se tenga que mover en esta dirección o sentido. Ojo, el campo no habla del hacia dónde se mueve la carga. Va a depender de qué signo tiene. Simplemente dice hacia allá va el campo. ¿Ya? Ojo con eso, no confundir la dirección del campo con el movimiento. ¿Ya? El movimiento se resuelve de una manera un poquito más elaborada. ¿Ya? Bueno, avanzo entonces. Ya, chiquillos, chiquillas, nos metemos ya un poquito más en tierra derecha con esta cuestión. Y en términos como de las ecuaciones y la descripción un poco más algebraica, ya sabemos la naturaleza que tiene el campo eléctrico. Entonces ahora necesitamos una formalización un poco más algebraica. Como sabemos que de alguna manera el campo eléctrico está directamente relacionado con la fuerza que induce una carga en la partícula de prueba, por supuesto que debe ser proporcional a la fuerza. Es decir, el campo eléctrico es proporcional a la fuerza eléctrica que sea que se produzca. Intensidades por si acaso, ¿eh? No estamos hablando de vectores todavía. ¿Ya? Aquí en el Zoom, por favor, ¿se entiende lo que acabo de decir? Es decir, más intensa la fuerza debe ser porque es más intenso el campo, ¿cierto? ¿Entendido? Perfecto. Muchas gracias. Ya, y aquí es donde entran los primeros cambios. El campo eléctrico debe ser inversamente proporcional a la carga que yo estoy de alguna manera influenciando, que en este caso debería ser la carga de prueba. De hecho, no sé por qué sale un 1 aquí, debería ser Q sub 0. Ya, es Q sub 0, corríjanlo ahí. ¿Ya? Bueno, ya sé por qué tiene uno, se los menciono en un momento. ¿Ya? Bueno, retomo. El campo eléctrico debería ser inversamente proporcional a la carga de prueba. Esto es casi por una cuestión de, voy a ponerlo así, de tradiciones, ¿eh? De tradiciones. ¿Por qué se los digo? Miren, voy a hacer una mención que, por favor, las personas que les pueda costar un poquito más lo que estoy hablando,
tomen esto como un paréntesis bien especial, ¿ya? Que no es necesario saberlo así en estricto rigor. Pero miren, la fuerza de gravitación, la que resolvió Newton, no la fuerza eléctrica, no la fuerza de Coulomb, miren, es casi igual en expresión a la ley de Coulomb. Lo voy a escribir aquí para que la vean. Por la distancia al cuadrado. Fíjense, tenemos una constante, está la masa de un cuerpo, la masa del otro, partido por la distancia al cuadrado. ¿Ya? Si se fijan, es casi idéntico a la fuerza eléctrica. Muy, muy parecido, con la única diferencia que aquí están asociadas masas en vez de cargas. ¿Ya? Y las constantes obviamente son distintas. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Newton sabía muy bien que, por ejemplo, aquí en la Tierra nosotros podemos calcular un peso. Y no sé si alguno de ustedes me puede decir, pero ¿cómo se calcula el peso de un cuerpo? Mecánica. Masa por gravedad. Muy bien, masa por la aceleración de gravedad. Pero fíjense en esta expresión. La fuerza de gravedad, es decir, por ejemplo, si yo tuviese la Tierra aquí y yo estuviese parado acá, estos son dos cuerpos, po. Es como decir lo siguiente, aquí yo tengo un cuerpo, aquí tengo otro, y están separados por una distancia r, esta es la masa 1, esta es la masa 2. Espero que se entienda, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con Newton en este caso? Si yo quiero calcular el peso de la persona, ustedes me dijeron, ya, po, esta es la masa de la persona por la aceleración de gravedad, po. Pero eso no debería ser lo mismo que la atracción que hace la Tierra sobre mí. Bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Rapidito, por Zoom. ¿Debería ser lo mismo o no? El peso es la fuerza con la que la Tierra me atrae. ¿Cierto? Ahí seguimos, ¿cierto? Pero esta expresión que inventó Newton, fíjense, es súper complicada en términos de lo que estamos describiendo. Pero fíjense, podría poner esto. G por M2, que M2 podría ser la masa del planeta, partido en R cuadrado, por M1. Fíjense que si yo calculo el peso así, aquí está la masa mía, y esta debería ser la aceleración de gravedad. Pero la aceleración de gravedad, chuta, yo la llamo G, es lo que atrae las cosas. Es el mismo campo, es el mismo concepto. La aceleración de gravedad es este algo que nos atrae, por así decirlo, que es invisible, pero está ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo yo calculo ese algo, ese G, que en este caso es análogo a nuestro campo eléctrico? Bueno, tiro la masa 1 y la paso dividiendo para allá. Entonces sería la fuerza sub G, o la fuerza de gravedad, partido por la masa 1. Si yo tomara esa misma estructura y yo hiciera la asociación de que esto es como lo que está pasando con el campo, entonces yo tomo la fuerza eléctrica, K por Q1 por Q2, partido por la distancia al cuadrado, y yo digo, ¿sabéis qué? Mira, esta debe ser una de las cargas de prueba, Q sub 0. Y esta debe ser la carga generadora, así que llamémosla Q como la que me interesa. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Tirar la carga influenciada, pasarla dividiendo, y yo debería obtener la expresión para lo que llamé originalmente campo. Este debería ser el campo. Por eso les digo que es una cuestión de tradiciones, porque el campo eléctrico nace de la historia de Newton. ¿Ya? Entonces, si yo entiendo la aceleración de gravedad como el algo que me está tironeando, que es invisible, es exactamente análogo a lo que estamos diciendo con el campo eléctrico. Y el cómo lo entendió Newton es la tradición del cómo hoy día entendemos también el campo eléctrico. ¿Cómo se calcula? La fuerza eléctrica partido por la carga que está influenciada, que en este caso es la carga de prueba. Por eso es F sub E partido del Q sub 0. ¿Me doy a entender bien o no, chiquillos, chiquillas? Sé que es una vuelta larga, pero les di el origen de dónde sale y también les di la ecuación. ¿Me doy a entender bien entonces o no? ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Sí? Para fines prácticos y ya empezar de alguna manera como a quizá terminar un poco la explicación, tenemos una forma de calcular el campo, que es la fuerza eléctrica partido por la carga de prueba, o la carga que yo estoy induciéndole, o la que estoy influenciando. Y como ustedes pueden ver acá, entonces, el campo tiene unidades de medida de newtons partido en coulomb. ¿Bien? Me imagino que están anotando, así que por eso como que tenemos algunas respuestas un poquito más lentas, pero quiero saber si se va entendiendo.
¿Sí? Para responder en Pidec también, así vamos sumando y van trabajando en sus diapos para no quedarse con nada en la semana. Ya. Ok, vamos entonces a la parte un poquito más elaborada. Bueno, como yo ya les mencioné, la fuerza eléctrica partido por el Q sub 0, o la carga que está siendo inducida, nos da obviamente otra expresión, pues, que es esta de acá. ¿Ya? Como yo les dije, fuerza eléctrica es igual, bueno, partido por Q sub 0, es igual a K por la carga que genera el campo, partido por la distancia al cuadrado. Entonces tenemos dos formas de entender el campo. Uno a través de la carga de prueba y otro a través de la carga que genera el campo. ¿Ya? Son dos formas de calcularlo, que puede ser con la fuerza eléctrica y sabiendo la carga de prueba, o sabiendo la intensidad o el valor que tiene la carga que genera ese campo y la distancia a la que nos encontramos. ¿Ya? Son dos formas distintas, hablan exactamente de lo mismo. ¿Y por qué sale esta expresión con un vector acá? Bueno, porque obviamente este versor que está aquí nos va a decir hacia dónde apunta el campo. Es decir, si yo tengo una carga positiva, que es mi carga generadora de campo, y yo quiero calcular el campo ahí, bueno, pongo ahí la partícula de prueba, el Q sub 0, bueno, hacia allá debería ir el campo. Entonces, el versor que estoy apuntando ahí debería ser un vector chiquitito, que solamente tiene tamaño 1, y les dice hacia dónde va. ¿Ya? Eso, por supuesto, que va a estar determinado de cuál es la carga que está generando el campo. ¿Ya? Va a depender de si es positiva o es negativa, hacia dónde vaya el R. Profe, entonces el campo eléctrico podría entenderse como análogo a la gravedad. Sí, Pablo, es exactamente lo mismo. Mismas estructuras, mismas propiedades, lo único que cambia solamente es la naturaleza por el cual se forman. Es decir, en el caso de la gravedad se forma por culpa de que las masas tienen interacción entre ellas. En el caso del campo eléctrico es porque las cargas tienen interacción entre ellas. ¿Ya? Ah, buena pregunta ahí, Diego. Ya. Interpreto entonces la expresión completa. Este es el vector de campo en un punto llamado P, que podría ser cualquiera de estos, por ejemplo. Ya, este es un punto P. Y eso se calcula como K, la constante eléctrica, 9 por 10 a la 9, por la carga que genera el campo, que esta debería ser la Q mayúscula, ¿ya? Partido por la distancia a la que te encuentras de esa carga. Ese es el R. ¿Ya? El versor creo que ya se explicó en ese sentido. ¿Ya? Y eso, no hay mucho más que decir. La otra perspectiva, por eso lo voy a poner con rojo, en el caso de que tengan la fuerza eléctrica que está influenciando esa carga de prueba, y saben el valor de esa carga de prueba, entonces el campo se calcula como la fuerza partido por la carga. ¿Ya? Pero ambos hablan de lo mismo. El P quiere decir el punto de interés donde tú estás calculando el campo. ¿Cómo vamos hasta aquí, chiquillos, chiquillas? ¿Todo bien? Regio, estupendo. Ya, perfecto. Ya, chiquillos, chiquillas. Mi último comentario, porque con esto nos vamos al descanso. Lo último que me queda. Lo entretenido del campo es que cumple el principio de superposición. Es lo mismo que las fuerzas. Si se acuerdan del semestre pasado, ya yo puedo estar amarrado por un montón de cuerdas para todos lados, que me están tironeando de todos lados, pero no importa, siempre me voy a mover para un puro lado. ¿Ya? O sea, la suma de fuerzas da una fuerza. De la misma manera aquí, la suma de campos da un solo campo. ¿Ya? Y ese campo va a ser el llamado campo neto, por eso sale con una N aquí. ¿Ya? El campo neto es la suma desde la partícula 1 hasta la enésima de los campos generados en el punto P. Es decir, si yo tengo un punto P aquí y tengo una cachada de cargas por todos lados dando vuelta, voy a ponerlo así, entonces, si yo tengo, por ejemplo, ese punto P, aquí tengo un campo, acá tengo otro campo, para acá tengo otro campo y para allá tengo otro campo, el resultado final de eso probablemente va a ser un puro campo. Ustedes suman todos esos vectores y les va a dar el campo neto sobre esa partícula. ¿Ya? No hay mucha más magia en ese sentido, lo único que estamos diciendo es que el campo en un punto es la suma de todos los campos. ¿Ya?
Vectorialmente hablando, ojo, no es aritmética, no es sumar números, estamos sumando vectores. ¿Ya? Comentario final, entonces. Pueden responder el peer deck y, si les parece, démonos unos 10 minutitos y vayan a comer algo y nos vemos en un rato. ¿Ya? ¿Todo bien? Parece que todo bien. Ya, chiquillos, chiquillas. Entonces, 10 minutitos, nos vemos aquí a las 9:30. ¿Ya? Vamos a poner un poquito de música ahí para poder compartir. ¿Qué significaba la Q mayúscula en la segunda fórmula? La carga que genera el campo. Q mayúscula es la carga que genera el campo. No olvides. Es esa. Esta de aquí. ¿No hay de qué? Ya. Vamos a ponerle pausa a la grabación. Reanudo la grabación. Aquí estamos. Sí, porque obviamente después sale la música y me cobran derechos de autor ahí en el YouTube. Así que no. Hay que tratar de sacarlo. Ya, en fin. Avancemos entonces, chiquillos, chiquillas, porque tenemos que ver algo un poco más práctico ya. Entonces, avanzamos a la siguiente diapo. Ya. Solamente una mención. Esta diapo es muy de paso, muy rápida. Habla un poquito de la característica que tiene el campo eléctrico a medida que ustedes lo dibujan en torno a la distancia. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, de acuerdo a la ley del inverso al cuadrado, obviamente el campo va disminuyendo a medida que de alguna manera nos vamos alejando de la carga que lo genera. ¿Ya? Así que, bueno, por favor, no confundir con el tema del que sea inversamente proporcional. Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, es decir, decae más rápido, ¿ya? Que una relación inversamente proporcional, ¿ya? Es una caída rápida, por así decirlo, en intensidad, ¿vale? Esto último, ¿se entiende? Rapidito, ahí para que me ayuden con el peer deck y podamos avanzar. ¿Sí? Sencillo, ¿cierto? No hay mucha magia en todo esto, no. Como les digo, es una diapo de paso. Ya, perfecto. La mayoría me dice que ok, perfecto, todo bien, entendí. Avanzamos. Entonces, hablando en términos de la intensidad del campo, sabemos que es muy intenso cuando las distancias son pequeñas y poco intenso cuando de alguna manera las distancias son grandes. Además de eso, el sentido del campo eléctrico va a determinar el movimiento de las partículas. Y eso es algo importante. Partículas cargadas, por supuesto, porque si no tiene carga, el campo eléctrico no afecta. Ojo con ese dato, ¿ya? Si la carga es neutra, es decir, la suma de sus cargas da cero, el campo eléctrico no va a afectar ese cuerpo. Después le voy a decir el cómo lo afecta, porque obviamente si tú tenés cargas positivas y negativas, algo tiene que hacer el campo, pero después le voy a decir para qué sirve esta cuestión. Ya, ¿qué es lo que ocurre? Para poder entender hacia dónde se mueven las cargas, es muy sencillo mirar el origen del cual está descrito el campo. Fíjense que si el campo va hacia la derecha, las partículas positivas van a verse influenciadas hacia la derecha, es decir, el campo induce el movimiento en la misma dirección y sentido de una carga positiva, o hacia dónde se mueve una carga positiva. Me explico quizá de otra manera. Si yo tengo un campo hacia la derecha, es porque tengo, por ejemplo, una gran partícula positiva acá, que si yo pongo partículas de prueba acá, se sienten repelidas. Por ende, ¿qué es lo que pasa? Las partículas que sea que yo ponga cerca de esta, van a moverse hacia allá, porque, comillas, se repelen. ¿Ya? En cambio, si el campo apunta hacia la derecha, una partícula negativa va a moverse en el sentido contrario del campo. No sé si me doy a entender bien, chiquillos, chiquillas. ¿Se entiende aquí? Uy, denme un cachito que voy a resolver un problema que tengo aquí. Al tiro. Te respondo al tiro alto. Lo siento, perdón, tuve una situación aquí. Anto, cuéntame. Es cortito, entonces el campo siempre irá a la derecha.
No necesariamente, el campo puede ir para cualquier lado. Lo que estamos hablando aquí es que si el campo apunta en una cierta dirección, las partículas positivas se van a mover en la misma dirección y sentido del campo, pero las partículas negativas se van a mover en el sentido contrario. Eso es todo. Ah, ya, ya. ¿Cachai? Gracias. ¿No hay de qué? Ya, cuéntame en el periódico entonces si se entiende o no se entiende esta diapo. Es solamente un comentario porque hay que tenerlo presente, sobre todo con los efectos del campo sobre las partículas. ¿Todo bien? Periodic, please. Dígame, Sergio. Ya, si es un campo negativo es al revés, ya, hay una cosa que corregir ahí, Sergio. Acuérdate que el campo no es positivo ni negativo, ¿ya? El campo es un vector, así que puede apuntar para cualquier lado, ¿ya? Ahora, si lo entendemos como positivo y negativo, puede ser simplemente porque estamos trabajándolo solo en el eje de las X, ¿cachai? Entonces entiéndase un campo positivo que se va hacia la derecha y un campo negativo sería el que va hacia la izquierda. Pero ojo con ese comentario, ¿ya? Entonces, cuando uno dice que el campo va para allá, claro, pues efectivamente sería distinto, pues, porque si el campo va hacia la izquierda, la partícula positiva se mueve hacia la izquierda, porque se mueve con el campo, y la partícula negativa se movería hacia la derecha, porque se mueve en contra del campo. ¿Entendido? ¿Sí? Bueno, quizá para aquellos que todavía tienen esa duda, voy a poner una carga positiva acá y un campo así. ¿Ya? Como ustedes pueden notar, entonces la partícula se debería mover para allá, la positiva, porque se mueve en la dirección del campo, y una partícula negativa se movería para allá. ¿Ya? Avanzo entonces. Miren, yo armé una pequeña actividad para ustedes ya, pero esta la responden después. La idea es que de alguna forma puedan visibilizar el cómo se forma este posible campo neto, ¿ya? Porque aquí nosotros tenemos ya todas las expresiones, todo lo que hemos conversado algebraicamente, toda esta cuestión, pero aquí tenemos una situación un poquito más, ¿cómo les digo? Eh, Alternativa en donde ustedes pueden mostrar cuánto han entendido esta cuestión, ¿cachai? O sea, si tenemos una carga negativa acá, bueno, ¿cómo, hacia dónde va el campo? Por ejemplo, tenemos una duda aquí. O sea, el campo de una partícula negativa apunta hacia ella. Buen alcance. El campo de una partícula negativa apunta hacia ella, sí, efectivamente, porque si tú vas poniendo distintos puntitos o distintas partículas de prueba acá, todas se van a sentir atraídas. Y las partículas de prueba, sí, efectivamente, salen de ella. ¿Ya? Ahí Fernando se adelantó un poquito porque es la diapo que viene, pero muy bien, efectivamente, se entiende. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si yo quisiera poner el punto P, voy a decir, ya, ¿qué está pasando con la partícula positiva y el punto P? Bueno, en el punto P voy a poner una partícula de prueba y entonces se va a sentir repelida, entonces para allá iría el campo de esta carga de acá. No sé si me doy a entender bien, entonces ustedes tendrían que simplemente sumar esos vectores o esbozar el cómo sería la suma y ponerlo aquí nomás como un dibujito. ¿Me doy a entender bien, chiquillos, chiquillas, o no? ¿Sí? Eso lo hacen después y lo discuten ustedes, ¿ya? Pero por último lo mencionamos en la próxima jornada, dependiendo de alguna manera lo que vayan generando. Yo igual voy a tratar de mirar estos pierdes para tratar de darles un feedback dentro de la semana, ¿ya? Porque no les puse la respuesta, pero les puedo dar el feedback ahí dependiendo más o menos de los tiempos que pueda tener. Si no, lo conversamos en la siguiente clase, ¿ya? Ya, bueno, vamos con lo que mencionó Fernando. Como ustedes pueden notar entonces, nosotros vamos a tener que las partículas positivas tienen campos eléctricos salientes y las partículas negativas tienen campos eléctricos entrantes, ¿ya? Esto es algo fácil de ver pensando en términos de cómo van las partículas de prueba poniéndose en distintas posiciones, ¿ya? Y creo que no habría mucho más que decir al respecto, porque creo que la materia que teníamos previa a esto es clara. ¿Se entiende, cierto? ¿Pueden responder ahí el PIRDEC, please? ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Pirdek dice que estamos, pero como avión. Ya, avanzo entonces. Miren, ¿qué es lo que pasa entonces con varias partículas que de alguna manera pueden estar generando distintos campos? Ya. Ay, tenemos otra. Denme un cachito, tengo otra situación aquí. Perdón.
Perdón, nuevamente, ya esa fue la última. Ya, ¿qué hacemos cuando hay varias partículas? Mil disculpas. Bueno, como obviamente el campo es una distorsión del espacio, al tener distintas partículas, esas partículas van a distorsionar el espacio de una manera un poco más compleja, ¿ya? Como obviamente podemos ver acá, no podemos analizar los campos de manera independiente, sino que los campos son interactuantes. ¿Qué quiere decir eso? Que el campo saliente de una, por ejemplo, podría ser, y lo podríamos interpretar como que está entrando en la otra. Y eso va a ser posible que, de alguna manera, por culpa de que el concepto de campo es un concepto asociado al espacio. No es una cuestión que le pertenece solamente a la partícula. El problema está con el espacio. Entonces, si yo pongo una partícula acá, positiva, voy a ponerlo así, esa partícula positiva se va a mover en la dirección del campo. Es decir, va a ser como esta trayectoria. Los campos nos permiten saber cómo se mueven las cargas en el espacio, sobre todo si es que hay cargas generadoras de campo. No sé si me voy a entender bien. Mirando las líneas de campo, uno puede saber cómo se mueve la carga. ¿Se entiende, chiquillos, chiquillas, o no? Y eso es todo lo que está diciendo esta diapositiva. ¿Ya? Los campos interactúan entre sí. No son las cargas las que interactúan, son los campos los que interactúan. ¿Sí? Mire, me dice que vamos re bien. Perfecto. Me voy a apurar un poquito. Ya. Y avanzamos en lo siguiente. Este es otro ejemplo más, pero obviamente con un campo ya dibujado completamente con dos partículas. Si tenemos partículas de igual carga, fíjense que tenemos acá campos interactuantes, y en este sector de acá, como sale mencionado aquí, el campo sería cero, porque obviamente si yo pusiera una partícula positiva de prueba acá, se sentiría atraída para allá, y se sentiría atraída para acá, por ende el campo en este sector se anula, y sería cero, que es lo que describen las líneas de campo. ¿Ya? Si se fijan, como son dos partículas negativas, las líneas entran a él. Y si son dos partículas positivas, o sea, perdón, una partícula positiva y una partícula negativa, entonces ese campo, de alguna manera, es cerrado, entra en una y sale en otra. ¿Ya? O sale en una y entra en la otra. ¿Ya? Bueno, eso es importante para entender lo que viene ahora. ¿Ya? Voy a llegar y pasar, porque esto prácticamente es la misma diapo y la otra diapo la habían entendido. ¿Ya? Voy a avanzar. Bueno, esto es un ejercicio un poco más numérico, lo vamos a trabajar en el seminario porque tenemos ahí un tiempito para poder abordarlo, pero la idea es que lo miren y traten de resolverlo. Voy con algunos comentarios que tienen que ver con el campo. Bueno, yo les puse varias diapos acá, estas las pueden mirar después en como en su intimidad, ya en su estudio personal, pero algunas cositas choras como interesantes respecto del campo pueden ser, por ejemplo, el generador Van der Graaf, que es el típico artefacto que uno lo toca y como que se le paran los pelos. Bueno, la razón por la que se paran los pelos es porque tú eres parte del campo que va generando esta cuestión acá, ¿ya? En fin, ahí los pelos obviamente como son elementos libres, sí, ese está en el mismo, coincido. Su pelo va a quedar cargado, por ejemplo, con partículas positivas, o va a quedar cargado positivo. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que se repelan. Entonces, obviamente, al tener partículas de igual signo, los campos producen que esas partículas traten de separarse. Bueno, ahí tenemos algo, son simples comentarios al respecto. Otras cosas choras que uno también puede hablar respecto del campo eléctrico, es que la naturaleza de alguna manera también ha utilizado este concepto para poder agilizar algunos procesos. Un ejemplo clásico tiene que ver con las neuronas. Las neuronas, me imagino que ustedes ya conocen el hecho de que tienen un axón y que transmiten el mensaje eléctrico, etc. ¿Ya? Y la sinapsis y todo el show. Pero existen dos tipos de neuronas. Unas que tienen una cola sin mielina o sin grasita, y la otra que sí tiene mielina o grasita. Y uno dice, ¿por qué? Porque en el colegio nos han enseñado constantemente que, por ejemplo, la mielina acelera la velocidad de la señal. Y aquí la respuesta es clara. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen un movimiento de cargas al interior del axón, piensen que esto es el axón de la neurona, ¿ya? Hay dos formas de transmitir el mensaje. Que ustedes generen una diferencia, por así decirlo, de cargas en el interior, ¿ya? Y esa carga de alguna manera se va moviendo a lo largo, obviamente por el tema de la membrana, que es permeable, entonces va intercambiando cargas y va transmitiendo el mensaje, y el potencial de acción de alguna manera va cambiando y se mueve. O
tenemos algo mucho más inteligente, que en vez de mover cargas por dentro, que eso puede producir choques, pérdidas de energía, energía cinética volando para todos lados, calor, ¿ya? Y pérdida, por supuesto, del mensaje, esto sería un proceso muy ineficiente. Entonces, en vez de mover las cargas, ¿qué es lo que hacemos? Cambiamos la carga aquí, por así decirlo, lo dejamos positivo en el interior del axón, y eso va a generar en el medio, por así decirlo, un efecto de inducción. Un campo, el campo eléctrico de acá, va a inducir que cargas eléctricas negativas se muevan para acá. Y esas cargas eléctricas negativas van a inducir que de alguna manera se forme, por así decirlo, una carencia de cargas acá, y obviamente tengamos un, no sé, un exceso de cargas positivas, voy a ponerlo así, ¿ya? Por una transmisión obviamente que se debe al campo. ¿Y qué es lo que pasa? Tú no necesitas mover cargas de aquí para allá, de manera interna. Lo que tú estás haciendo es inducir de alguna manera que acá, al cambiar las cargas por fuera, se cambien las cargas por dentro. Y eso de alguna manera no mueve cargas de la manera interna, sino que lo mueves a través del campo. La mielina, ¿qué es lo que hace? Que el mensaje se transmita por culpa de que el campo está cambiando por fuera para poder cambiar las cargas por dentro. Y eso hace que sea muchísimo más rápido y mucho más eficiente porque no estás teniendo partículas por dentro que estén chocando. Y además, y aquí les doy un tip, el campo eléctrico, como es el causante de que se muevan las cargas, el campo eléctrico se mueve a la velocidad de la luz. Y eso es lo más rápido que conocemos. Y de alguna manera, cuando decimos que, por ejemplo, aquí como dice Francisco, no es que la carga vaya saltando, como se van moviendo cargas en el medio, tú vas cambiando el campo y al cambiar el campo, induces a que aquí aparezcan cargas diferentes de las que habían originalmente. Y eso es lo que llamamos la transmisión del mensaje. Cuando existe la mielina, tú estás favoreciendo el movimiento del mensaje a través del campo, no a través del movimiento de las cargas, que eso es muy ineficiente. Si tú mueves el campo, eso es lo rápido. De hecho, si de alguna manera ustedes pueden entender, por ejemplo, el tema del cómo comunicarnos telefónicamente, la electricidad, el electrón en promedio, se mueve del orden de unos centímetros por cada hora, así como en distancia física, ¿ya? Pero el campo se mueve a la velocidad de la luz. Entonces, para poder transmitir el mensaje a través de la electricidad, nosotros no movemos el electrón. Lo movemos, sí, pero para cambiar el campo. El campo es el rápido, no es el movimiento de la partícula. ¿Me di a entender bien o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí o no? Insisto, son comentarios que tienen que ver con el campo, pero quiero que lo entiendan, porque el campo eléctrico es el que induce el movimiento de las cargas. ¿Sí? Es como si pusiéramos a una tortuga en una caminadora o algo así. ¿Sí? Sí, sí. De hecho, y pongámoslo más sencillo. Una tortuga en una caminadora, efectivamente, y más encima puede tropezarse, caer o lo que sea. Pero si tú haces que de alguna manera, no sé, voy a ponerlo en un aspecto un poco más abstracto, pero si el ver una tortuga hace que otras tortugas se muevan, bueno, la tortuga está induciendo el movimiento. No, bueno, es pésimo ejemplo, pero bueno, dejémoslo así, como que ¿Se la entiende? inducción del campo produce el movimiento de las cargas, pero el inducir eso es mucho más rápido que el mandar a alguien a decirle muévanse. ¿Cachai? No son muy buenos los ejemplos, pero bueno, allá va. Ya, la mayoría me dice que estamos ok, perfecto. Y vamos con el último concepto. Y con esto ya prácticamente terminamos nuestra jornada. Chiquillos, chiquillas, el concepto de dipolo. ¿Ya? Vamos a partir con una pequeña actividad, esto no más de un minuto. Miren, tenemos aquí una muralla que tiene un montón de cargas positivas y acá tenemos una molécula de agua que sabemos que en principio es media positiva por acá y media negativa por acá. Describan, por favor, en 2 minutos, ya no más, qué es lo que pasaría en esta situación. Si tenemos una muralla positiva y tenemos una molécula de agua, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que ocurre? Leo sus respuestas aquí solamente para poder compartir un poquito. ¡Ay, qué buena respuesta! Muy bien, veo que se entiende muy bien.
Ya, dicen por acá. El oxígeno, o sea, la molécula de agua se orientaría. Algunos dicen que se giraría también, ¿ya? Después de que se gire, va a acercarse a la muralla, porque las cargas negativas van a quedar como atrayéndose hacia allá, y las negativas como que se repelen. Perfecto, muy bien, me parece muy bien. Se acercaría al muro por su parte negativa, muy bien. Se repele la parte positiva, así que como que giraría, dicen acá. Coincido, rota, va a rotar, dice acá. Perfecto. Se acerca a la muralla por el lado del oxígeno. Muy bien, ya, perfecto, sí. Veo que se entiende la idea. Veo que se entiende la idea. Muchas gracias por compartir. Se demoraron mucho menos que un minuto, así que estamos bastante bien. Ya, avanzo. Porque este concepto es sencillo, realmente muy fácil. Y prácticamente depende del tema del campo. Por eso me preocupé harto del campo y ahora vemos los efectos que tiene sobre este concepto. Ya, ¿qué demonios es un dipolo? Un dipolo, en palabras súper sencillas, muy, muy fácil, es una conformación de cargas que en este caso están ligadas entre sí, que por supuesto podríamos decir que están ligadas por fuerzas eléctricas, ¿ya? Porque una es positiva y la otra es negativa. ¿Ya? Y, bueno, obviamente guardan un vínculo de alguna manera. ¿Ya? Esto podríamos decir que es una especie de molécula. ¿Ya? Una molécula que está unida por algo positivo y algo negativo. Si ustedes quieren, podría ser un Na+ y un Cl-, por ejemplo. Y están pegadas y a lo mejor estas cosas las podríamos llamar dipolos. ¿Ya? El dipolo, por definición, o sea, por el cómo está estudiado originalmente, tiene que tener la misma carga o intensidad de carga en un lado y en el otro. Es decir, en un lado es Q y en el otro lado también es Q. Y están separados por una distancia D. ¿Ya? Y eso es todo. ¿Se entiende o no? Muy sencillo, ¿cierto? Muy sencillo. Eso es un dipolo. ¿Ya? Y uno dice, ¿y qué tiene tan importante esta cuestión? Bueno, el dipolo es la conformación más básica de lo que podríamos entender como una pseudomolécula, o quizá la más básica. ¿Y por qué nos interesa tanto? Porque las moléculas están inmersas en un medio en donde probablemente hay otras cargas que a lo mejor vayan a ser más grandes. Por ende, si eso es así, tenemos campos eléctricos que están induciendo movimientos en el dipolo. ¿Ya? Entonces, como ustedes bien dijeron de alguna forma, esto podría ser como una molécula de agua, claramente no tiene 3 partículas, pero el campo eléctrico va a producir algo en ellas. Si yo tuviese que preguntarles qué ocurre en el campo eléctrico y la partícula o la carga que está acá, la negativa y la positiva, ¿qué me dirían? ¿Qué es lo que pasa con la carga positiva y el campo? ¿Y qué es lo que pasa con la carga negativa y el campo? ¿Hacia dónde se moverían? ¿Y qué es lo que más o menos estaría haciendo? Dense un minutito, chiquillos, chiquillas, y me cuentan, por favor. Tenemos acá. La positiva se iría hacia la derecha, me dicen algunos. Otros dicen que la positiva se iría hacia abajo. ¿Ya? Perfecto. La negativa se iría en el sentido opuesto al campo. Muy bien, me parece súper. La negativa sube, la positiva baja. Perfecto. Y eso haría que el dipolo como que rotara, ¿cierto? Muy bien. Muy bien. La mayoría de ustedes prácticamente responde lo mismo. Muy bien. Muy bien. Completamente conforme. ¿Coinciden conmigo entonces que, muy bien, ¿eh? Muy bien, de lo que vi de todas las respuestas, realmente muy bien. La parte positiva se va a mover en la dirección del campo y la parte negativa se va a mover en contra del campo, y entonces el dipolo debería como torcerse, es decir, va a rotar. ¿Se entiende, cierto? Y como rota, y como vimos en mecánica, lo que produce las rotaciones, acuérdense, la fuerza traslada cosas, pero lo que rota las cosas debería ser lo que sale en el título. Alguien que lo va a responder en el chat. Muy bien, Aníbal, muchas gracias. El torque. Entonces, el campo, y esto es para anotar, el campo induce un torque en el dipolo. ¿Ya? Y para poder describir ese torque,
uno necesita, miren, yo sé que les puede, les puede complicar el tema del torque, pero como les digo aquí, va a ser un poco más amistoso. Entonces, quiero que entiendan esto, de atrás para adelante. El campo eléctrico mueve las cargas, pero como estas cargas, estas dos, están ligadas entre sí, lo que va a hacer este campo va a ser inducir una rotación en esto que llamamos dipolo. Como de alguna manera se produce esta rotación, entonces nosotros sabemos que existe un torque. Es decir, el campo eléctrico induce un torque. Y lo que yo les estoy contando en esta diapo es que para poder estudiar ese torque, uno necesita un concepto nuevo. Y ese concepto nuevo se llama momento dipolar. Se le llama con la letra P. No confundirlo con el momentum lineal de mecánica. ¿Ya? Se nombran igual, pero no hablan de lo mismo. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula? Bueno, simple. La carga de una de las partículas involucradas, solo la intensidad, por el vector, comillas, de distancia. Y uno dice, ¿qué es el vector de distancia? Bueno, va a ser un vector que va desde la partícula negativa hacia la positiva. Ese es el vector D. Teníamos una duda, parece. Anto, diga. Profe, pero esto solo con las cargas opuestas que se traen. Claro, claro. Porque en este caso, acuérdate, el dipolo está, por definición, conformado por una carga negativa y una positiva. Así que Ay, ay, hay que tragárselo así, ¿ya? Porque realmente así partimos. Para las cuestiones más complicadas después les voy a mostrar, pero así se parte, ¿ya? vale, gracias. Ya. Dice, profe, ¿qué pasaría si hay dos campos iguales induciendo al dipolo, pero en direcciones contrarias? Bueno, ahí, si son igualmente intensos, el campo suma cero. Así que claramente ahí no podría haber torque. ¿Ya? Y, bueno, no sé si se entiende, chiquillos, chiquillas. Ahí me pueden responder el PIR de Génesis, diga. Hola, profe. Hola, Génesis. También debe ser de que en el dipolo, además de que una carga sea positiva y la otra negativa, que tengan la misma magnitud. Sí, deben tener la misma magnitud, por lo menos para describir este momento dipolar, ¿cachai? O esta Ya. estructura. Pero cuando Tienen que hablamos tener. del dipolo, tienen que tener la misma magnitud y ser carga opuesta. Sí, sí, Ya. Gracias. por definición. Ya. Ok, repito entonces. Profe, Diga, ¿hacia dónde iba la D? ya. Vamos ahí a recapitular. Existe un torque inducido por el campo. Ese torque, para estudiarlo, podríamos definir un nuevo concepto, que después les vamos a decir, o les voy a decir el por qué es conveniente. Se llama P, momento dipolar. El momento dipolar se calcula como la carga de alguna de las partículas, solo la intensidad, Q, y por un vector D. Ese vector D es la distancia que va desde la carga negativa hacia la positiva en términos vectoriales. Ya no estoy diciendo una contradicción porque no es una distancia, pero es un vector que va de aquí para allá, yo lo voy a poner así, y que tiene el tamaño de esa distancia. Ese es el vector D. Es decir, en palabras bien sencillas, el momento dipolar apunta en esa dirección y sentido, desde la menos hacia la más. Y eso es todo, no hay mucho más que decir. ¿Se entiende? Pirden dice que sí. Sí. Perfecto. ¿Siempre es de menos a más? Sí. Es bien curioso, ¿eh? Pero miren, esto yo se lo estoy diciendo en términos físicos. Los físicos que inventaron esta cuestión, ya, dijeron desde la menor, o sea, de la negativa hacia la positiva. Pero es curioso porque en química la gente que trabaja como, a ver, molecularmente hablando, y trata de escribir este concepto, lo hace al revés, como desde la positiva hacia la negativa. No entiendo muy bien por qué, pero para este curso, para estos fines, siempre va a ser desde la menos hacia la más. ¿Ya? Así que eso es por definición. Ya, y por último, chiquillos, chiquillas, y esto vamos a trabajarlo en los ejercicios del seminario, porque vamos a tener pega ahí. Miren, yo lo voy a mencionar nomás, el detalle lo vemos después. Pero miren, aquí yo les dije que me iba a arriesgar un poquito. El trabajo, es decir, la energía que puede almacenar, por ejemplo, un dipolo, porque a fin de cuentas está almacenando energía, porque si tú lo pones en un campo, esta cuestión va a tender a girar. O sea, guarda cierta energía que después se manifiesta con una rotación. ¿Qué es lo que pasa? Hay una energía que después se va a manifestar como un trabajo.
¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Después la vamos a mirar con mayor detalle porque yo sé que estamos en la hora, pero ese trabajo debe ser entendido como todos los posibles trabajitos chicos en el momento en que esta cuestión empieza a girar. Es decir, cuando hace esto, después se mueve un poquito para allá, después otro poquito, otro poquito, otro poquito, y así sucesivamente hasta que se completan los giros. Eso es la evidencia de que hay una energía que está guardada y que aparece por culpa de que esta cuestión la vemos rotar. ¿Ya? Por eso la llamamos energía potencial. Se manifiesta después. ¿Ya? Cuando aparece el campo y esta cuestión rota, ahí se manifiesta esa energía que está guardada. ¿Ya? ¿Cómo calculamos esa energía? Después vamos a ver cómo se entiende, pero se puede calcular como el momento dipolar por el campo. Que en este caso uno dice por, no es un por, es un producto. Es el producto entre el momento dipolar y el campo acompañado de un signo menos que después les voy a explicar el por qué aparece eso. ¿Ya? Pero la expresión algebraica es simplemente esa. ¿Ya? Si tienen un tiempito y le dan un poco de reflexión antes del seminario, miren lo que sale acá porque yo les anoté el qué es lo que está pasando en cada una de esas expresiones. Si no conocen el concepto de integral, bueno, solamente les puedo decir que es simplemente una suma de infinitos pedacitos chicos. ¿Ya? Así que con esto por lo menos ya puedo cerrar la jornada, porque lo que nos queda es el seminario. Les pido que por favor recuerden esta expresión, porque obviamente después la vamos a ocupar. ¿Ya? Denle un poco de reflexión. ¿Se entiende? Sé que queda un poquito corto, chiquillos, chiquillas, pero no hay problema porque en el seminario lo vamos a trabajar. ¿Entendido? ¿Sí? Ya, les voy a dejar el peer deck en el formato de estudiantes para que lo puedan revisar previo a la clase. Aquí. Y voy a dejar de presentar. Y creo que con eso estamos. ¿Ya? Les pido que por favor acumulen dudas para que cuando nos veamos en la tarde podamos solventarlas idealmente todas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Dudas, consultas, alguna cosa que quieran decir? ¿Todo ok? Ponga todas las que quiera, o sea, me están preguntando por la playlist. Ponga las que quiera, ¿ya? Después por último ahí vamos seleccionando. No hay problema. Si es para compartir. Ya, chiquillos, chiquillas, me despido entonces, no les quito más tiempo porque ya han pasado 3 minutos en exceso. Ya, voy a detener la grabación